Nuestro objetivo es dar a conocer cómo la cultura de nuestra comunidad, pueblo o etnia evolucionó a través de los años, modificando los estilos de vida y sobre todo los pensamientos. El personaje de John Travolta se vestía con pantalones acampanados y ahora la ropa ajustada y con colores llamativos. Que la de 1990 era larga y ahora es corta. Pues que ha cambiado en los colores también. Pues no hay mucha diferencia. Lo único que yo podría decir es que ahora la gente pues elige la ropa con la que se siente más cómoda. Pues no era tan extravagante como la actual. Depende la ropa que uses. Yo uso la misma y no hay diferencia. Yo uso la Levi's, pantalones, las playeras lo mismo, un poco lo mismo. Para mí no hay diferencia. ...22 años. Aquí llevo viviendo 25 años. Ay, aquí, como 14 años, yo creo. Desde que nací de aquí de Puebla. Aquí 11 años. Antes había campo y ahora hay carreteras y casas. Está pavimentado, ¿sí es de eso? Está pavimentado, ya. Mercado. Ya hay, Tianguis. hay mercado, hay negocios, escuela, bachiller. Hay secundaria, bachiller, primaria, iglesia. Pues que ya están las calles pavimentadas. Hay demasiada población, ha crecido pues en gran número la población. Más transporte. Pues a lo mejor el urbanismo es las calles que arreglan. Por ejemplo, nuestra calle la van a adoquinar. Me quedé estable en la economía, no me afectó. En que el gobernador antes era un poco malo y ahora es más estricto. Pues, no sé decir de eso, pero pues creo que vamos un poco mejor. Vamos mejorando. Pues es un poco más moderno ahorita. Son 11 años de diferencia, aunque pudiéramos pensar que hemos mejorado, pues en el único aspecto que yo veo que hemos mejorado es que hay democracia, la gente elige libremente a sus gobernantes. Antes había más un poquito, hay más corrupción ahora, la actual. Lo mismo. Mecánico. En 90 no creo, ¿verdad? Sí. Auxiliar de intendencia. ¿Profesor? Era profesora de educación primaria. Ama de casa. Lo mismo, comerciante. En que el trabajador tiene por medio de miedo de que lo recorten el personal y salga afectado. Porque no podíamos faltar a la escuela, que nos quitaron las pensiones. Bueno, a mí no, pero me quitaron las pensiones. Sí. Y si faltaba uno, no le pagaban a uno. ¿Qué otro? Pues derecho a la maternidad también. ¿No había? No.
los derechos contra las mujeres. Ahora hay más oportunidades para las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. La falta de expresión, y ya no más. Sí, pues hay derechos a derechos, no sé de qué derechos, pero pues los derechos yo pienso que están igual. Ya vimos que la cultura es importante en la sociedad. Esta cambia muchas características de ella. Pero ¿cómo hacemos para dar a conocer una? Nosotros tenemos dos propuestas. La primera consiste en hacer uso de las herramientas de difusión, como los medios masivos como las redes sociales y la radio, y los medios locales, como lo son los folletos, carteles, artículos informativos, etc. La segunda propuesta consiste en poner en práctica una de las costumbres o tradiciones de una cultura, e invitar a una comunidad a que sea espectadora de esta, donde el objetivo principal son los niños, quienes tienen una mentalidad más abierta y comparten todo lo que ven. Un ejemplo de costumbre sería la del torito, la cual consiste en hacer una figura de madera con forma de toro y a la cual se le añaden fuegos artificiales, que prenden en secuencia. Una vez prendidos, una persona agarra al toro y empieza a correr con este, donde, al igual que un toro, si se le atraviesa una persona enfrente, la empieza a seguir hasta que le alcanza. Si le alcanza, ahora esa persona debe de llevar al toro. Se podría organizar una reunión entre vecinos donde ellos vean esta costumbre y al final darles un poco de información sobre de qué cultura proviene. Sin duda, algunos quedarían muy impresionados y otros investigarían un poco más acerca de la cultura. Y con suerte, la comunidad entera podría adoptar esta costumbre. Este sería un ejemplo de cómo, al mostrarles lo divertido o impactante de una cultura a la gente, ésta se interesa más por ella y se informa acerca de nuevas culturas. A lo largo de los años se han visto diversas modificaciones en la cultura. En los años 90, las principales modificaciones que se vieron fue en la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se creó el Instituto Federal Electoral, que ahora es el encargado de que nosotros podamos ir a votar. También el poeta Octavio Paz ganó el Premio Nobel de la Literatura. Y se abrió el Centro Nacional de las Artes, que impulsa a la cultura. Esos fueron algunos de los factores favorables de la cultura de los 90. La economía también forma parte de la cultura de México, pero en los años 90 pasaba por una crisis. La crisis se dio debido a la devaluación del peso en un 100%. La estabilización de los precios se acopló con la operación del ajuste estructural. Se privatizaron empresas estatales ubicadas en sectores estratégicos como la siderúrgica, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y la banca.
También se desreguló el sistema financiero y se otorgó legalmente la autonomía al Banco de México. Por otra parte, se levantó el control de cambios financieros para la inversión extranjera directa. De esta manera, para 1993, bien avanzado el ajuste estructural, los precios, anclados a las expectativas inflacionarias en el tipo de cambio, aumentaron solamente en un dígito. Estas medidas fueron el preámbulo a lo que sería la cima de la primera ronda de ajustes estructurales en México. La puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte del 1 de enero de 1994. Tras la firma del TLCAN y debido a diversos factores, se dio un cambio en los flujos de capital hacia México. No obstante, en 1994 concluyeron varios factores, algunos de ellos interrelacionados de manera compleja, que en un conjunto provocaron el cambio en flujos de capital hacia México. Los activos reales y financieros habían subido mucho en sus precios en divisas, con lo que perdieron su atractivo para los inversionistas. Desde su implementación en 2005, al producir Plantea, fortaleció el desarrollo cultural, comunitario y el intercambio cultural, para favorecer el diálogo y la participación, al respeto y la contribución de los pueblos indígenas a la cultura nacional, impulsando el reconocimiento a la escritura en lenguas náhuatl y tuvo lugar al encuentro de creadoras de sueños y realidades por mujeres indígenas en el arte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las modificaciones que tuvo México en el año 2010. Comenzaremos con la actividad económica, ya que México en este año tuvo un crecimiento de alrededor del 5,4% que compensa las bajas que tuvimos en años anteriores. En cuanto al Producto Interno Bruto, por habitante aumentó un 4,4%. Durante estos años, la economía mostró signos de recuperación tras la recesión del año 2009, pero la violencia continuó con su incremento en parte como resultado de la política de combate al crimen organizado. El gobierno intentó sin éxito impulsar una reforma del sistema político. Ahora vamos a pasar con el ámbito político y pues como todos sabemos estábamos bajo la presidencia de Felipe Calderón. En el terreno electoral, el PRI fue el partido con mayor desempeño en las elecciones locales y al mismo tiempo que su candidato fue nombrado como uno de los favoritos. En cuanto a lo ambiental, el número de muertes ocasionadas en 2010 por la contaminación del aire en México fue de alrededor de 14,700 personas, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cantidad comparada a los 15,000 muertos ocasionados por la delincuencia en ese mismo año. También cabe resaltar que México en ese año, en enero, febrero, sufrió más de una vez frentes fríos. Esto causó lluvias y causó nevadas, especialmente en la parte norte del país. Pues ya, por último, tocaremos la parte de la inseguridad, ya que en México en 2010 la inseguridad, según la INEGI, era de un 69,5% de los mexicanos que percibían inseguridad en su estado, contra el 65% detectado en 2010. Y a nivel municipal, la percepción de inseguridad pasó de 5,4% a 60,1% en el mismo periodo.
Todo por existir tiene un cambio y la cultura no ha sido la excepción. En la actualidad, la cultura ha demostrado ser un elemento que contribuye de forma significativa, especialmente a la sociedad. Esta, con el transcurso del tiempo, ha influido como elemento útil al servicio de la política, la economía, la delincuencia, la religión y otros temas más, pues se ha destacado que la cultura es clave en la reducción de la violencia juvenil, en la mejora de habitabilidad de las ciudades, en la mejora de la salud física, de la salud mental, de los modelos de organización de la educación. Esta va de todos los niveles, desde la infantil hasta la universidad. También de la comprensión entre diferentes etnias, religiones, grupos y géneros. Algunos cambios culturales son la eliminación de culturas anticuadas. Esta se podría presentar con la eliminación del machismo o con darle más participación a las mujeres. Podemos decir que las tradiciones y las formas de expresar la cultura nos recuerdan nuestras raíces, nuestra identidad cultural y los comienzos de nuestros ancestros. Sin embargo, cada una de estas va modificándose. Los impactos que ha tenido la cultura en la actualidad han sido en los aspectos de comunicación, vestimenta, estilo de vida, en el uso de los idiomas, en la emancipación de la mujer, como bien se mencionaba. En el aspecto de la comunicación, el desarrollo de la tecnología, de la información y la comunicación cambia la forma en que nos comunicamos. En el pasado, la comunicación se realizaba por telegramas, por correspondencia, por telégrafos. Posteriormente se empezó a realizar por correos electrónicos. Actualmente, la comunicación ha sido reemplazada por teléfonos celulares, redes sociales. Esto prueba que el desarrollo tecnológico puede causar cambios culturales en la comunidad. Por otro lado, en el aspecto de la vestimenta, las personas se enorgullecían de usar ropa tradicional de sus respectivas regiones. Sin embargo, en este momento se siente muy difícil de encontrar, a menos de que haya eventos tradicionales. La forma de vestir está influenciada por la información obtenida de diversos medios. Estos medios pueden ser la televisión, el internet y a través de él las redes sociales. En la actualidad, la forma de vestirse en una parte de la sociedad está muy influenciada por la cultura occidental, siguiendo estereotipos. Posteriormente, en el uso de idiomas regionales, son cada vez más raros o poco comunes. Sin embargo, hoy en día muchas personas locales tienden a utilizar el idioma nacional. Esto porque el idioma nacional es mejor comprendido por todos, mientras que el idioma regional solo lo comprenden las personas de ciertas regiones u originarias de ahí. El lenguaje internacional también se difundió debido a la inclusión de la tecnología en la sociedad. Esto también se refiere a la pérdida o a la falta de costumbre de practicar la lengua materna. La cultura erosionada son las culturas que se ingresan de otros países, como por ejemplo la celebración de Halloween o San Valentín. Aunque estas culturas no son de cultura indígena local, pocas personas locales conservan la cultura. Muchas personas afirman que la cultura extranjera es mucho más interesante que su propia cultura, lo que provoca un deterioro de la cultura local. La emancipación de la mujer es una forma de cambio cultural que ocurre en la sociedad, lo que significa que las mujeres tienen el mismo grado que los hombres. En el pasado rara vez veíamos mujeres que fueran líderes, incluso había sentencias de los padres que decían que las vidas de las mujeres estaban alrededor de la cocina, los pozos y los colchones. En este momento es ciertamente diferente. Muchas mujeres han desempeñado roles importantes en este país, como parlamentarios, líderes de empresas, etc. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la cultura. La cultura, como todos sabemos, es el conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y de costumbres que caracterizan a un pueblo, una sociedad, una comunidad o un grupo social. La cultura se va transmitiendo de generación en generación. ¿A qué me refiero? Nuestros abuelitos se lo transmitieron a nuestros papás
nuestros papás a nosotros, y así va a ser sucesivamente. La cultura nos da identidad y nos da un valor como personas. También la cultura nos enseña el cómo tratar a las personas, nuestro carácter, y a nosotros los jóvenes nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento y muchas veces a elevar el autoestima. La cultura ayuda a la unión familiar, ya que esta cultura engloba tradiciones como lo son el Día de Muertos, la noche del 15 de septiembre, entre muchas otras. Y como mexicanos estamos acostumbrados a festejarlo en familia. Hacemos reuniones con diversas comidas y diversas actividades que caracterizan a cada comunidad. Según estudios realizados, también ayuda a la economía, ya que esta cultura nos ha traído bastantes lugares turísticos, monumentos, entre otros, y eso ha elevado la economía bastante en el país. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la cultura es muy importante en cada estado, ya que no solamente nos ayuda como personas, sino también nos ayudan como país.